Nos queda en esta ronda, María Alejandra y televidentes, la pregunta específica para el candidato Carlos Caicedo, que se nos iba como adelantando con el tema. No culpa de él, pero... Es que es lógico, viniendo de la alcaldía de Santa Marta, de la gobernación del Magdalena, hablando desde los territorios que no son necesariamente, cuando se refieren a territorios, no son las capitales de departamento, sí, pero sí las regiones. Y este país que cada vez está demandando más atención a las regiones, más poder equilibrado, más equidad, digamos, en los recursos, justamente es uno de sus temas. No solamente sería administrar esos recursos, sino garantizar que sea un modelo que funcione. ¿Cómo hacer justamente que ese modelo sirva para empujar ese desarrollo regional tan desigual en el país? Es que Colombia, por efecto del centralismo, tiene regiones ricas en biodiversidad, en ubicación geoestratégica y pobres en materia social. O el Pacífico no es rico, o el Caribe no es rico, o la Amazonía o la Orinoquía. Pero lo que ocurre es que el poder está concentrado en el centro. Nombrar profesores, crear centros de salud de 5.000 millones de pesos, designar un policía para un territorio, las tarifas de servicios públicos, la aprobación de licencias ambientales de proyectos de infraestructura en los territorios. Hay que acabar con el centralismo y precisamente ir a procesos de autonomía territorial. Colombia fue federal. ¿Por qué no abrir el debate para impulsar un modelo federal en el país como es México, Argentina, Brasil o Estados Unidos o Canadá? Más autonomía para los territorios para que puedan desarrollar su propio futuro. Pero en esa autonomía, para hacerle la contrapregunta a ese tema, hemos escuchado y se escuchan muchas de esas mismas propuestas. ¿Usted se iría directamente, como lo está diciendo, a una Colombia federal? Hay que hablar de la ley de competencias, que ya está esperando ser reglamentada, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer verdaderamente en este periodo con los instrumentos que hay? ¿O usted le jala a una constituyente? No, claro, yo le jalo a una constituyente, María Alejandra, porque, a ver, mira, la ley de competencias tiene un problema. Finalmente no está aprobada aún. Pero además el sistema general de participación tiene otro problema. Y es que participa la nación de forma, digámosle, abusiva e invasiva en la designación de los recursos, en la aprobación de los proyectos. Entonces, es una descentralización entre comillas. ¿Cuánto extraen de las regiones? El 70 y pico % de los recursos vienen de las regiones. ¿Cuánto le devuelven? El 11%. Yo soy partidario de que se quede el 50% de los recursos de las regiones. Es que hay un modelo extractivista de compañías y multinacionales sobre Colombia, pero también hay extractivismo del gobierno nacional sobre las regiones. Los recursos tienen que quedar en los territorios, claro, con mucho control, con mucha vigilancia de la propia gente para definir sus proyectos estratégicos en materia de salud, de educación, de agua potable y de infraestructura. Ese es un tema muy complejo porque, María Alejandra, es que estamos hablando de un país que se construye desde las regiones pero no le dan plata. Ahora va a tener plata y hay una ley de competencias de la que usted menciona. Pero parcialmente, muy escasos recursos. Pero el asunto ahora es legal, es de plata, pero también yo sí creo que hay un tema interesante saber qué va a pasar con el control de esos recursos. Y con la politiquería, que iba a decir, ¿qué hacemos en ese modelo de descentralización con los parlamentarios que, sin entrar a generalizar, muchas veces gestionan los proyectos justamente para las regiones, pero de esos porcentajes no llega el 100%. Abramos el debate justamente adelante, sobre todo este tema de centralización, recursos, etcétera. Sondra McCollins, y ya le doy la palabra a Santiago Botero. Mi propuesta iba mucho más clara y no hay necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, y es darle vida al artículo 306 y 307 de la Constitución y garantizar que sí vamos a tener una descentralización con autonomía presupuestal y de decisión. No hay necesidad de hacer todo el desbarajuste de una Asamblea Nacional Constituyente. Y ya tenemos parcialmente eso definido. Lo que necesitamos es eliminar las gobernaciones, que son el peaje para el desarrollo local. ¿Y quién gobierna entonces las regiones? Una sola gobernación y una sola asamblea para la región y una junta directiva donde todos los alcaldes están ahí, que hacen representación dependiendo de la categoría que tienen y dependiendo la población, y así reciben el dinero que les corresponde y un plan de desarrollo fijo sin depender ni del centralismo, ni del gobernador de turno, ni de nadie, ni un ministro siquiera. Candidato Santiago Botero, ya le doy la palabra. Yo le voy a decir algo y se lo digo a mis compañeros acá. Hablar de descentralización, de federalismo con una corrupción hoy como hay una impunidad del 95%, para mí es un error. Si el Estado como columna vertebral
tiene que cuidar a 10 y Colombia tiene más de 1.100 municipios, entonces son 10 contra 10.000 personas que tiene que controlar el Estado. No, yo le voy a decir la verdad, ahí sí les digo, pues están meando fuera del tiesto, hombre. Si queremos acabar con la corrupción, hermano, tenemos es que organizar que sea lo más cerca posible para poder controlar. Hoy le entregamos la plata a los alcaldes y le digo, pasa como en Guajira, no hay un peso. En su región, con todo respeto, ¿cuánta plata le ha entregado? Santa Marta, hermano, es muy pobre con todas las ventajas que tiene. Un sitio con unas playas tan hermosas, con un páramo tan bonito, hermano. Y le digo una cosa, Santa Marta, me parece que todavía no ha pasado como el concepto de ciudad importante, como una Barranquilla o un Cartagena, pues. Y lo siento así. Ok, pero venga. Adelante, respóndale porque ahí le hizo referencia. ¿Pero de qué recursos estás hablando tú? Mira, Duque nos bloqueó y el propio gobierno del presidente Petro, que nosotros apoyamos, cero peso para los territorios. Mira, Santiago, es que si no hay recursos en los territorios, no se pueden resolver los problemas. Los recursos de este país vienen de las regiones. ¿Y qué pasa? Lo concentran aquí en los ministerios y en el Ejecutivo Nacional. Y los grandes escándalos y los grandes saqueos de la plata pública ocurren en Bogotá. Obvio que hay que hacer controles y el mejor control no solo es tecnología, creo que la herramienta tecnológica ayuda, pero es el pueblo organizado el que va a tener más capacidad de controlar los recursos si por cada proyecto hay comités que participen directamente. Candidato Miguel Uribe, ya le doy la palabra a usted rapidito porque el tiempo nos apremia. La Constitución va a cumplir 36 años. Su artículo primero dice que Colombia es una república unitaria con descentralización de sus entidades territoriales, con entidades territoriales descentralizadas. Eso no se ha cumplido, eso no ha funcionado. Entonces yo hoy propongo que pasemos al sistema federal, como bien dijo el doctor Caicedo, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer.